Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 5 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra de Dios. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Recordemos que lo que estamos viendo es una parábola, una historia que Jesús hace para comparar el reino de los cielos. En este caso lo hace comparándolo a 10 vírgenes que estaban esperando al novio, de las cuales 5 eran unas insensatas, porque ellas no tomaron aceite para sus lámparas, y las otras 5 eran prudentes porque sí tomaron aceite para sus lámparas. Y en este versículo que acabamos de leer, el versículo 5, Jesús habla de la tardanza del esposo, de una realidad que muchas o todas personas estamos viviendo ahora mismo. El Señor habla clarísimamente en este versículo de la idea que a lo largo de la historia la iglesia ha tenido como una prueba de fe y es la aparente demora en el regreso de Jesús. Quiero partir de la base de que creo y espero que ninguna persona que de verdad se considere creyente, se considere cristiana, duda en algún momento del regreso del Señor. Porque si es así, esto sería algo totalmente inviable, porque la Biblia menciona más de 300 veces la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? El amor de Dios creo que es uno de los pilares, uno de los temas centrales del cristianismo. Pero déjame decirte que la Biblia habla más veces del regreso de Jesús que del amor de Dios. Bueno, voy más allá. La Biblia da más referencias al regreso de Cristo que a la fe, o que del nuevo nacimiento, o el bautismo, o la Santa Cena, o el propio cielo. Por lo tanto, si algún cristiano no cree en que un día Jesús regresará, creo que esa persona todavía no se puede considerar como cristiano. Ahora bien, lo cierto es que tampoco podemos tapar el sol con un dedo, como decimos aquí. La realidad es que todos estamos anhelando ese regreso del Señor y cada generación que pasa siempre dice que es la generación que verá el regreso de Jesús. Date cuenta de una cosa muy interesante, mira. Cuando el propio apóstol Pablo está enseñando a los corintios sobre el regreso de Jesús, lo encontramos allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Y en el versículo 52 dice: «Nosotros seremos transformados». Esto nos enseña que Pablo vivía con la expectativa real de que el regreso de Cristo iba a ocurrir en su propia generación. Por eso él está hablando en primera persona. Bueno, te pongo otro ejemplo. Cuando en la primera carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y los versículos 16 y 17, les dice: «Porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes». ¿Te das cuenta? Aquí se nos muestra una vez más cómo Pablo creía que él vería el regreso de Jesús. Él sería arrebatado. Pero es que no solamente Pablo, el resto de los discípulos, el resto de los apóstoles también creían que Jesús iba a venir en su propia generación. Por ponerte un ejemplo, cuando Juan escribe la primera carta en el capítulo 2 y en el versículo 18, él dice: «Hijitos, ya este es el último tiempo». Pero lo cierto es que han pasado los años, los siglos e incluso los milenios, y aún todavía no ha venido Jesús. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber. El hecho que nosotros tengamos por tardanza este acontecimiento no significa que Jesús esté retardando su promesa. El Padre desde el primer momento sabe cómo y cuándo Jesús regresará. El asunto es que quizá nosotros nos hemos querido adelantar y quizá nos hemos hecho unas expectativas que no son reales, no son las de Dios. Apocalipsis dice en el capítulo 22 y en el versículo 17 que tanto el Espíritu de Dios como la esposa somos nosotros como iglesia, el anhelo de nuestro corazón es que Cristo venga ya. Pero si aún Jesús no ha venido,
es porque Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie, no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Oye, gloria a Dios si Jesús viniera hoy. Pero ¿y qué pasaría entonces con todas aquellas personas que todavía no han procedido al arrepentimiento, no se han arrepentido de sus pecados? ¿Qué pasaría entonces con esas miles, millones de personas que aún no han recibido a Jesús en sus vidas, en sus corazones? Bueno, pues ese es precisamente el motivo por el cual Jesús todavía no ha venido. Y el problema es que todos sabemos que un día regresará Jesús, pero desgraciadamente muchos están dormidos ante esta realidad, ante esta promesa, como encontramos en esta parábola de las 10 vírgenes, donde dice que todas cabecearon y todas se quedaron dormidas. Claro, a priori pudiera parecer que todas ellas, las 10 vírgenes, eran unas insensatas, porque todas se durmieron, dice. Sin embargo, Jesús denomina solo a 5 de ellas como insensatas y a 5 prudentes. Y yo creo que el motivo es claro. Las prudentes, antes de dormirse, se aseguraron de tener aceite suficiente para que sus lámparas no se apagaran. Ellas se prepararon para el regreso del novio. Creo que aquí Jesús nos está enseñando algo que es indispensable, y todos tenemos que saber que en nuestra vida espiritual, aún los verdaderos creyentes se pueden cansar, se pueden debilitar, incluso llegar a pasar por momentos donde cabecean y duermen. Pero lo que distingue a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero creyente, es que tiene el aceite suficiente para cuando ese momento glorioso llegue, ese momento decisivo. Cansarse está permitido, rendirse no está permitido. Bueno, es que al propio Señor Jesucristo lo encontramos en un momento dado de su vida, en un momento dado de su ministerio, sentado en un pozo, en el pozo de Jacob, porque literalmente dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 6, que Jesús estaba cansado del camino. ¿Jesús también se cansó? Bueno, es que incluso lo encontramos en otro lugar, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo 38, lo encontramos durmiendo en una barca. Pero a pesar del cansancio, a pesar de cabecear e incluso dormir, Jesús nunca se detuvo en su llamado. El Señor nunca permitió que su vida espiritual se apagara. Y ese es el trabajo que todos nosotros, como creyentes, tenemos que realizar. Asegurarnos de que la llama del Espíritu Santo arda fuertemente dentro de nuestro corazón. Yo soy de los que creen, a ciencia cierta, que nuestra generación es la que verá el regreso de Jesús. Y sin duda alguna, es que lo creo totalmente, porque estamos viendo cumplirse todas las señales de las cuales Jesús habló. Pero aún si nuestra generación no fuera la que vea con sus propios ojos ese momento glorioso, nuestra responsabilidad va a seguir siendo exactamente la misma: vivir preparados. El problema de las vírgenes insensatas no fue que se durmieran, porque estamos viendo que al final, todas se durmieron. El problema de ellas fue que no se prepararon para cuando ese momento llegara. Así que quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tienes aceite suficiente en tu lámpara? ¿El Espíritu Santo está ardiendo fuertemente dentro de ti? ¿O has dejado apagar el Espíritu en tu interior? Y si lo has dejado apagar, te voy a decir las mismas palabras que Pablo le dijo al joven Timoteo en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 1 y en el versículo 6, cuando le dijo: mira, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es cierto que el esposo puede tardar, es cierto que la noche puede hacerse larga, pero una cosa tenemos por seguro: nuestro Dios no miente. Y Él, ese Dios, nos ha prometido que regresará, y por lo tanto nuestro llamado es a mantener nuestra lámpara encendida siempre, que no nos falte el aceite. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú nos haces mantener despiertos. Oramos para que nunca falte el aceite de tu Espíritu en nuestro interior. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.